Bueno, hermanos, bienvenidos. Buenos días. Vamos a hacer honor al tiempo, porque el tiempo es oro. Hay muchas expresiones que el mundo usa referido a una verdad real. Sí, señor, el tiempo es corto. La gente habla de aprovecha el tiempo. La gente habla de que no deje pasar una oportunidad, porque el tiempo no vuelve. Y quiero hablar o leer con ustedes es Romanos, el capítulo 13, el versículo 10 al 12, el versículo 11, y quiero que por favor lo leamos todos. Si podemos en esta hora ponernos de pie en este momentico, por favor. Vamos todos a leer este pasaje. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cercana que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. El Señor bendiga su palabra. Gracias. Podemos sentarnos. Este es un pasaje en Romanos. El apóstol escribe a estos creyentes gentiles en Roma y les insta y les da como si fuese un mandamiento. No es una sugerencia. Les dice, hermanos, estén conscientes del tiempo en que vivimos. Sean conscientes de las cosas que alrededor estamos viendo. Y parece que esto fuera escrito para nosotros ahora mismo, ¿cierto? Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Y él le dijo, ya es hora de levantarse de este sueño. Es un sueño profundo. Y él le habla a los cristianos de Roma. Y les dice, ustedes están dormidos. Y el mensaje es para nosotros. Nosotros sin darnos cuenta del tiempo en que vivimos, podemos estar dormidos. Estamos enceguecidos. Estamos con un sueño espiritual. Y sabe que a veces no es de nosotros mismos. Es que resulta que el enemigo quiere adormecernos. Quiere entretenernos para que no nos demos cuenta del tiempo que estamos viviendo. Ahora, él dice que debemos hacer esto en vista de que está más cercana nuestra salvación que cuando creímos. Imagínense, hace más de 2017 años o alrededor, digamos 2000 años que se escribió esta carta. Y sin embargo esto ahora toma una urgencia aún mucho mayor, porque ahora ciertamente el tiempo en que vivimos forma parte de lo que llamamos los últimos tiempos. Cosas que no se pensaban que iban a pasar, están pasando. Pero el Espíritu Santo sabio es atemporal y puede entonces escribir esto para nosotros. Tómalo para ti y yo lo voy a tomar para mí, hermano. Seamos conscientes del tiempo en que estamos viviendo, porque el Señor está cerca, está a las puertas. Cuando dice que está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, está refiriéndose a la etapa final de nuestra salvación. Y yo entiendo por las Escrituras que la salvación podemos vislumbrarla por lo menos en 3 etapas. Primero es el tiempo pasado, cuando Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado y nos salvó, nos pasó de muerte a vida cuando le aceptamos como Señor y Salvador. Esto ocurrió cuando Él murió en el Calvario, en la cruz del Calvario, aunque no habíamos nacido, cuando nosotros lo creímos. Eso es nuestra salvación. Nuestra salvación pasada, Él nos ha salvado de la paga del pecado. Segundo aspecto de la salvación presente. Y la salvación presente es basado en el versículo que acabo de citar, que Cristo es poderoso para socorrer a los que son tentados, viviendo siempre para interceder por ellos. Es la intercesión. ¿Qué está haciendo Cristo en este momento? Está intercediendo por ti y por mí, siendo nuestro gran sumo sacerdote. Él comprende nuestros pensamientos. Sumo sacerdote que se hizo carne y habitó entre nosotros, por lo cual Él comprende nuestra naturaleza. Y de paso, no hay nada que sea encubierto en sus ojos. No hay nada que tú te puedas guardar y decir, no, pero esto es para mí. Nadie lo sabe.
Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor está intercediendo por nosotros en este momento. ¿No es maravilloso saber que tenemos a un poderoso Salvador a nuestro lado? Eso es la salvación presente. Él nos libra del presente siglo malo. El salmista en el Salmo 103 decía: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y uno de los beneficios es el que Él continuamente te está librando de caer en el hoyo. Y es más, te corona de favores. Él aplica su gracia hacia ti, hacia mí, porque no la merecemos. Es su misericordia, su gracia guardadora. Y Él nos tiene como hijos. No porque tú te portes bien, ni porque yo me porte bien. Somos hijos en base a la obra de Cristo en el Calvario. Cuando le aceptamos, hemos sido adoptados en su familia para siempre, y eso no tiene vuelta atrás. Así que puedes tranquilamente gozarte de que en Cristo está tu depósito y eres salvo o salva eternamente. Pero esta es la salvación presente. Ahora, cuando el apóstol habla de la salvación, esta ahora está más presente, está más cercana que cuando creímos. Es el tercer aspecto de nuestra salvación, que es cuando seamos finalmente transformados para recibir al Señor y estar en su presencia para siempre. ¡Wow! ¡Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador! Las Naciones Unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. Aunque eso forma parte de este himno de la venida de Cristo en gloria, yo me refiero más al arrebatamiento, que será secreto, que será un abrir y cerrar de ojos, cuando a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos para siempre con el Señor. Y allá no habrá necesidad de la luz, el resplandor. No tendremos lloro, no tendremos enfermedades, no tendremos quejidos, para nada. Pues estaremos perfectamente en nuestra salvación ya final. Eso es algo que viene, ¿sabe? Está cerquita, está a las puertas. Ahora, eso está más cerca que cuando creímos. Muchos han creído aquí hace 3 años, hace 5 años, hace 10 años, hace 30 años, hace 100 años por aquí. No, mentira. Hace muchos años. Yo reconozco que para algunos no hay un tiempo específico, no se acuerdan, pero saben que hay una época en que recibieron, se entregaron al Señor. Eso es, cuando tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. Pues desde esa época hasta ahora está más cercana el tiempo de tu redención, de nuestra salvación final, que cuando creímos. Por eso debemos tener nuestros ojos abiertos, porque el enemigo va a hacer lo imposible para hacerte caer, para desanimarte, para hacer que el testimonio del Evangelio sea manchado por hijos de Dios. Eso es la labor funesta del enemigo. Dice la Biblia que él anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar, a quien desanimar, a quien meter la ponzoña, a quien avanzar, a quien lanzar como chismoso, a quien lanzar como desanimador, a quien lanzar como uno que cae y desliza, o cualquiera, o un grupo, o quien pueda tener una doctrina que vaya en contra de la divinidad de Cristo. El enemigo hace esto. Por eso debemos estar conscientes del tiempo en que vivimos. Ahora, ¿cuál es la otra recomendación? Dice, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día glorioso de nuestra redención. Dice el apóstol a Tito que esperad de los cielos la esperanza, o tenemos la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él vendrá. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. En otra parte, el apóstol San Pablo habla de toda la armadura de Dios en Efesios capítulo 6 y nos recomienda que como creyentes nos pongamos la armadura, porque la vida en el Señor no es camino de rosas, pero en el camino olerás muchas rosas. Es decir, que vas a tener la confianza de que a pesar de que tu barca, como dijimos al principio, vaya a estar movida de un lado a otro, vas a tener un poderoso Salvador que va contigo.
y que ha dicho, no te dejaré nunca. Pero debemos entonces desechar las obras de las tinieblas. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas, hermanos? Se lo dejo como tarea. Pero las obras de las tinieblas son todas aquellas cosas que desagradan a Dios. Busque, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, cuáles son las obras de la carne. Y tú dirás, no, ese es el inconverso, ese es el que no cree a Dios. No, Señor. Resulta que nos cae muchas veces a nosotros por estar descuidados, por ensoberbecernos, por pensar que todo lo sabemos, que todo lo tenemos, que ya yo estoy seguro, y no busco la comunión constante con el Señor, y no busco humillarme. El Señor dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que como soy rey, puedo levantarme sobre todos y todo el mundo puede ver, y yo digo a todos que soy el rey. Manso y humilde, y hallaréis reposo para vuestras almas. Así que, hermanos, el tiempo es fundamental. El tiempo es un regalo que Dios nos ha dado. Qué precioso es el tiempo. En la Biblia encontramos, por lo menos en el Nuevo Testamento, dos descripciones del tiempo y quiero compartirlas con ustedes. El primero, antes de entrar en esta descripción del tiempo, quiero decirles algunas de las expresiones que en el mundo se usa. Este señor Mahatma Gandhi dijo, un minuto que pasa es irrecuperable. Conociendo esto, ¿cómo podemos malgastar tantas horas? Conociendo esto, ¿cómo podemos malgastar tantas horas? Si es irrecuperable, si usted lo sabe que el tiempo es irrecuperable, ¿cómo usted malgasta tantas horas? Otro sabio que escribe y dice, el tiempo es la cosa más valiosa que una persona puede gastar. No hay nada en el mundo que se compare al valor que tiene el tiempo. Eso lo dijo un señor llamado, me imagino que es un griego, Theophrastus. Este otro, ¿amas la vida? Pues si amas la vida, no malgastes el tiempo, porque el tiempo es el bien del que está hecha la vida. Benjamin Franklin. Wow. El tiempo es el bien del que está hecha la vida. Otro dijo que el tiempo es el alma de la vida. Otro dijo también que el tiempo es tremendo maestro, pero desafortunadamente mata a sus discípulos. Cuando ya has aprendido tanto del tiempo, ya te vas. La reina Isabel I pudo decir, todas mis posesiones por un momento más de tiempo. Cuando aquella mujer, esta enfermera Michelle Rochelet, que siempre me acuerdo de este nombre, estaba atendiendo a un ateo. Ella quedó impresionada y de no querer más nunca o nunca más atender a un ateo, porque cuando aquel hombre que se había levantado con su bocota a hablar en contra de la inexistencia de Dios, que era una falacia, una mentira, etc., cuando estaba muriendo solo en el hospital, solamente la enfermera, él podía con grandes estertores de la muerte, angustias y gritos, clamar, luz, más luz, si Dios me diere un minuto más de tiempo para buscarle, luz, más luz, y en ese desespero murió. Ahora William Shakespeare, que todos han oído de él y algunos habrán leído, malgasté el tiempo, ahora el tiempo me malgasta a mí. Wow, son reflexiones interesantes, ¿cierto?, acerca del tiempo. ¿Qué nos dice Eclesiastés? Eclesiastés en la Biblia para las Américas, esta versión dice, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. No se escapa. No hay nada que no puedas hacer o que tú puedas hacer que no esté enmarcado dentro del tiempo que Dios te ha dado. Eclesiastés más adelante nos dice, en el versículo 17 de ese mismo capítulo, dice, y yo dije en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí
hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Mire que hay una cosa, un contraste o pares de contraste que él introduce, que nos hace reflexionar. En su corazón él dijo, habló acerca del justo y el impío. Claramente definidos, en el mundo lo existe. Solo que hay personas que tienen mal concepto de quién es justo. Oh, mire, yo soy justo. ¿Justo en base a qué? Si todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Pero si hay justificados, si hay personas que en base a la obra de Cristo se han adherido y han sido imputados con la justicia de Cristo cuando le acepta como Señor y Salvador. Pero ese es el tema maravilloso del Evangelio. No hay justo ni aun uno. Sin embargo, en el Antiguo Testamento había la inclinación, la creencia. Muchos hombres realmente buscaban de Dios sin tener la revelación que nosotros tenemos. Y eran temerosos de Dios, buscaban su voluntad. Y toda la revelación que Dios había dado, ellos la trataban de absorber. Y no es que eran santicos, ni que se la echaban de santicos. Era que ellos se reconocían realmente pecadores y decían, Señor, yo no me puedo acercar a ti a no ser por un sacrificio donde represente que yo debo morir. Y ellos eran justificados. Por eso es que dice que el justo Abraham fue justificado. El creyente Abraham. ¿Por qué? Porque en los sacrificios él estaba profetizando, visualizando a Cristo, el sacrificio perfecto, y eran justos. Pero bien, él dice al justo y al impío. Son dos corrientes, dos estados, dos situaciones, dos clases de gente que son opuestas. Después el predicador, que es lo que significa Eclesiastés, dijo, a ellos juzgará Dios, sin excepción, tanto al justo como al impío. Usted dirá, pero ven acá, ¿y al creyente también lo va a juzgar Dios? Bueno, hay lo que se llama el bema en el Nuevo Testamento, que es el tribunal de Cristo. Pero buena noticia, no tiene que ver con salvación. Tiene que ver con las obras que has hecho después de creyente, para recompensas. Pero tu salvación no tiene que ver nada en eso. Pero vas a ser juzgado. El creyente, todos los que estamos aquí, si somos creyentes, vamos a ser juzgados un día delante de la presencia de nuestro Salvador. Para que, vea 1 Corintios 3, sea bueno o sea malo lo que hayamos hecho, vamos a recibir recompensas o pérdidas. Esto va a ser vergonzoso. Ese es el tribunal de Cristo, pero eso es otro tema que un día vamos a tocar. Pero hay otros que dice el impío. ¿Sabe cuál es el justo juicio que va a recibir el impío? Pues la condenación eterna. Hebreos capítulo 9, versículo 27. El escritor a los hebreos nos dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y Apocalipsis nos dice en la revelación de Juan, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, el lago que arde con fuego y azufre. Muertos grandes y pequeños. En la historia nos imaginamos, no tanto chiquitos o enanitos no, nos imaginamos grandes y pequeños, hombres que han pasado en la historia con su bocota grandísima y decir yo soy el más grande. Alejandro el Grande se llamaba, por ejemplo, o Nerón, o estos grandes hombres contemporáneos que se han parado y han dicho que yo soy el más grande de todos. Napoleón lo pudo decir, yo he conquistado ya todas las tierras posibles, ¿qué más me queda? Soy el más grande. Muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Y sabe cuál es el libro donde la gente, si no está anotado, va al infierno, va a ser lanzado? Es el libro de la vida del Cordero. No hay salvación aparte de Cristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Y sabe qué? Solamente se puede ser salvo en el instante del tiempo que nosotros llamamos vida que el Señor nos ha dado. Esto es solemne, hermano. El otro contraste es el que él dice, para que todo lo que se quiere y todo lo que se hace. Porque sabe que la voluntad que Dios ha puesto en el hombre es lo que le mueve para decir yo quiero esto y lo agarro, o simplemente yo lo quiero.
Pero para ser salvo no basta nada más. No, yo tengo buen deseo hacia Dios. Yo quiero. Eso no basta. Hace falta acercarse a Dios con plena certidumbre de fe, reconociendo sus pecados y aceptando a Cristo como Señor y Salvador y decir, Señor, quiero ser salvo. Cuando aquel leproso se acercó al Señor, se acercó con humildad y puesto de rodillas, le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquel hombre sabía del poder del Señor Jesucristo y sabía que era el poderoso Mesías de las Escrituras. Pero cuando él se acerca, él tenía dudas de la buena voluntad de Jesús. Y él dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si a ti te place en tu corazón, tú lo puedes hacer, pero si tienes la voluntad de limpiarme. ¿Sabes lo que dijo el Señor? Quiero, sé limpio. Y al instante aquel hombre fue limpio. Así hemos venido nosotros todos delante del Señor en un momento en el tiempo. Y no es verdad que todos los que están aquí tienen un tiempo en que hemos sido salvos. 14 de octubre del año 1977, día viernes a las 9 de la mañana. Fue mi tiempo. Yo no nací siendo salvo. A pesar de que nací en la iglesia, entre los hermanos, desde chiquitico, desde que tengo uso de razón. Yo nací en la iglesia, pero la iglesia no me salva. Yo fui salvo en un momento de mi vida, a pesar de toda mi familia creyente, a pesar de hermanos, primos, misioneros, lo que sea. Yo no era salvo por eso. Así que cuidado cuando pensamos, yo nací en la iglesia y toda la vida he sido salvo. Eso no existe. Tiene que haber un tiempo en tu vida. Nicodemo, cuando se acercó delante del Señor Jesucristo aquella noche en Juan capítulo 3, él dijo, Señor, dice la Biblia que Nicodemo era un principal entre los judíos, un hombre ducho, doctor de la ley. Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor lo paró en seco y le dijo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Señor, ¿cómo es esto? ¿Puede acaso alguno entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor le dice, entre otras cosas, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Pero él tuvo que pasar. Después sabemos que Nicodemo fue salvo por otras cosas que encontramos en referencia al cuerpo del Señor. Un verdadero discípulo del Señor. Él aceptó a Cristo, le reconoció como Salvador, a pesar de que tenía todo su conocimiento de toda la vida en la sinagoga, un principal. Él no era salvo. Tuvo un momento en su vida en que nació de nuevo. Hermanos, examinémonos a nosotros mismos. ¿Tenemos un cuándo, un dónde y un cómo? ¿Somos creyentes o somos acreyentados? Siempre oír hablar de las 3 C. Las 3 C que hay en toda congregación. La primera C es la C de los creyentes. Creyentes. La segunda C es la C de los convencidos. Yo soy convencido de que soy el Señor. Yo estoy ahí porque estoy convencida de que Dios es la salvación. Y no son salvos. Y la tercera C es la C de los convenidos. Me conviene decir que yo soy creyente porque me gusta aquella muchacha, porque me gusta aquel muchacho, porque ahí me siento bien, porque ahí puedo yo sentirme como que estoy trabajando para Dios. Cualquiera sea su conveniencia. Pero existe ese peligro. Existe ese peligro. La cuarta C la acabamos de oír y aprender ahorita. La C de los condenados. Porque cualquiera que sea convenido y que sea un convencido y no tiene a Cristo como Señor y Salvador, es un condenado. Y no lo decimos nosotros. Usted viene más tarde y le buscamos toda la escritura donde dice eso. Ahora, hay en el Nuevo Testamento 2 conceptos de tiempo. El tiempo cronos. Y usted lo conoce porque ha venido a nosotros en la forma hacia el latín y después al castellano. Oye, mira, apúrate porque yo tengo el tiempo cronometrado. De ahí viene la raíz, crono. Es decir, el que se puede medir, una medida de momentos, la medida del tiempo, espacio del tiempo, lapso del tiempo. Eso existe en la Biblia, el cronos. Ese cronos, por ejemplo, tenemos una cita en Mateo 2 y 7 cuando
Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el cronos de la aparición de la estrella. ¿Cuándo apareció? ¿En qué momento? ¿Un martes? ¿Un lunes? ¿Cuándo fue? ¿A qué hora? Es decir, exactamente la medición. Ese es un cronos. Y en el Nuevo Testamento tenemos muchos de eso. El crono que Dios nos ha dado. Pero hay otro tiempo que yo considero que es el más importante. Este es fácil de recordar, ¿verdad? Cronos. El otro tiempo es el kairos. Y han oído, hay iglesias que se llaman kairos. Y otro movimiento ministerial que se llama el kairos de Dios. ¿Lo han oído? Kairos es el tiempo pero con propósito. Si cronos era la cantidad, kairos es la calidad. Es el tiempo eterno en la presencia de Dios. Es el tiempo favorable que Dios ha dado a la humanidad. Es el tiempo que Dios te da a ti y a mí para trabajar, para creer en Él, para desarrollarnos y después morir o esperar al Señor. Es un tiempo. Es el espacio administrativo de la presencia de Dios en buena voluntad para con la humanidad. Son dos conceptos bien interesantes. Romanos 5 y 6 nos dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su kairos murió por los impíos. A su kairos, a su tiempo, es decir, el tiempo del favor de la buena voluntad de Dios. ¿Has pensado, hermanos, en estos dos tiempos? Y que sabes que tienes que aprovecharlos, porque dentro del kairos de Dios te ha dado cronos. Utilízalo bien, utilízalo sabiamente. Por eso es que quiero compartir algunos versículos para llevarnos esta cosa y cuando tengamos tiempo, lo repasamos. Mire Hebreos capítulo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de otras maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto es el poderoso mensaje del Evangelio que ha venido. Por eso es que vivimos el tiempo, el kairos de la buena voluntad de Dios. Los que de alguna vez o de alguna manera nos adherimos a el estudio dispensacional de las Sagradas Escrituras, entendemos que esta última dispensación sobre la tierra, que es la dispensación de la gracia, es el tiempo de la buena voluntad de Dios. Mire, en Isaías 61 ese fue el pasaje que al Señor Jesucristo se le dio a leer en una de las sinagogas. Y él, abriendo el rollo del libro, leyó donde estaba escrito. Hoy sabemos que es Isaías 61 y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los pobres, para pregonar libertad a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón. Isaías dice, para preparar o declarar los días de la buena voluntad de Dios y el tiempo de juicio. Sin embargo, cuando el Señor lo leyó en Mateo, él se paró donde decía el tiempo de juicio, no lo leyó. Y él leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, el Mesías en este tiempo es el tiempo de la buena voluntad de Dios. De hecho, los ángeles cuando nació el Señor Jesús, ¿qué dijeron? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad de Dios hacia los hombres, no los hombres de buena voluntad, como dicen otras versiones erróneamente. Es que Dios nos ha dado un tiempo de buena voluntad. Tú y yo estamos viviendo un buen tiempo de Dios en su voluntad. Pero estamos viviendo a su vez en un mundo corrupto, en un mundo
tocado por el pecado, en un mundo donde cada vez el enemigo tiene una fuerza de acción mayor para evitar que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y para impedir que tú como creyente te adhieras y te comprometas más delante del Señor en tu iglesia local para alcanzar a las naciones y para desarrollarte dentro de una asamblea local. Eso lo hace el enemigo. En otro tiempo, el Señor Jesucristo en Gálatas nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del Kairos, el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir. Por eso es que vivimos el tiempo agradable de la gracia de Dios. Ahora el tiempo del juicio vendrá. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de estos juicios vendrá. Ahora, estos son breves puntos que voy a discutir con ustedes o a compartir. ¿Qué dice la Biblia acerca del manejo del tiempo? Bueno, lo primero es que el tiempo es corto. 1 Corintios 7 y 29, hermanos, debemos saber esto. Déjenme decirles lo siguiente en la nueva versión viviente. Dice: amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve. La versión Reina Valera, que muchos tenemos acá, dice: el tiempo es corto. Yo recuerdo que en el local evangélico de calle Anzoátegui estaba ese texto. No sé si estará todavía. Y si está, debe tener como 60 años. Porque dice: el tiempo es corto. ¿Y sabe dónde estaba? Arriba del reloj, escrito. El tiempo es corto, hermanos. Debemos saber que el tiempo es breve. Mire cómo los antiguos enfrentaban esta característica del tiempo. En Salmo 90 y versículo 10, Moisés pudo decir: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Por eso es que en el versículo 12, que no está puesto allí, dice: enséñanos de tal manera a contar nuestros días, de manera que traigamos sabiduría, porque el tiempo es corto. Hermanos, ¿considerado esto? Yo lo considero. Cada vez que me paro en la mañana me duele el hueso número 203. Y cada vez uno se siente ya más cansado. El tiempo no pasa en vano, el tiempo es corto. Uno debe aprovechar: Señor, en el tiempo que me queda, que me has dado, ayúdame a trabajar para tu gloria. Ayúdame a nunca hacer tropiezo hacia los más pequeños, hacia los demás. Y ayúdame a hacer un olor fragante a ti, porque el tiempo es corto. Señor, ayúdame a predicar el evangelio, porque hay personas que tal vez no lleguen al final de los tiempos y van a morir. De hecho, ustedes recordarán los que estuvieron acá en diciembre, o los primeros días de enero. Acá predicamos balance del año. No sé si ustedes lo han visto, esa predicación en YouTube, pero nosotros decíamos que considera todos los que han empezado contigo este año. Este año 2017 decíamos, y ya no están. No, eso fue en los últimos días de diciembre, porque esa fue la razón que yo dije: considera los que empezaron contigo este año 2017 y ya no están. Y reflexionamos sobre ello, y después supe que había una distinguida visitante que había venido con sus 2 hijos, cuyo esposo había muerto precisamente unos 3 meses antes. Entonces, para mí fue impactante y nos habla de la sensibilidad que uno debe tener con esas cosas. Pero considera cuántos no comenzaron contigo este mismo año 2018, y estamos en 4 de febrero. Algunos ya han pasado la eternidad. El hombre sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. El hombre nacido de mujer es corto de tiempo, corto de días y hastiado de sinsabores. Santiago nos dice: que es vuestra vida? Es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. No pensemos que tenemos todo el tiempo por delante. No pensemos que, como aquel hombre que compró
todos sus bienes y dijo: ah, alma, repósate, regocíjate, bebe, porque tumbó sus graneros, lo voy a hacer mayor. Sí. Necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Es solemne, hermanos, pensar sobre el tiempo. Es solemne empezar como el tiempo. Dice Isaías 55 en esta versión. Dice: busquen al Señor mientras haya oportunidad de encontrarlo. Llámenlo mientras está cercano. Dos acciones: busquen y llámenlo. El Señor Jesucristo dijo: porque todo el que busca, halla. El que llama y el que pide, se le dará. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Buscar al Señor mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, pero mientras haya oportunidad de encontrarlo. Yo me atrevo a hacer un llamado hoy en día al corazón de cualquiera que esté aquí. Solamente Dios sabe quiénes somos salvos, porque hemos sido transformados, porque hemos llegado a Él con nuestras cuitas y le seguimos como Señor y Salvador. Pero puede ser que alguien que esté engañado. Pero examínate, hay chance. ¿Será que no soy salvo? ¿Será que yo estoy solamente convencido? ¿Será que yo solamente estoy creído de que soy salvo y yo no he entregado mi vida al Señor realmente? ¿Qué dice mi vida? ¿Qué dicen mis vecinos? ¿Qué dice mi esposo? ¿Qué dice mi esposa o mis hijas o mis amigos? ¿Realmente yo puedo dar un olor fragante de que soy creyente? Esa es una prueba. ¿Amo a mis hermanos? ¿Los amo sobre todas las cosas? ¿O me creo yo el mejor? ¿O soy yo humilde? ¿O qué soy, Señor? ¿Soy salvo? Si yo muero en esta noche, voy para tu presencia, imaginando que el Señor pregunte: ¿en base a qué te voy a dejar entrar? Bueno, porque yo soy bueno. Bueno, porque yo nacía así. Bueno, porque yo hacía esto y esto. No hay nada de eso que te deje entrar al cielo. Que tú puedas responder realmente: si Cristo no me salvó y su obra no es suficiente, entonces yo no podría entrar al cielo. Pero es bien importante, hermanos, que reconozcamos que tenemos una oportunidad en la vida de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y de servirle, y de no desaprovechar los cronos ni los kairos de Dios. 2 Corintios 6 y 2 nos dice: he aquí el kairos aceptable, he aquí el día de salvación, he aquí el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Si hay alguien que posteriormente va a estar oyendo este mensaje por las redes, le instamos a que no pierda el tiempo, valga la redundancia, y busque al Señor mientras puede ser hallado, arrepentirse de sus pecados y reconocer a Cristo, que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa, que fue sepultado y resucitó al tercer día, y dijo: el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hoy es el tiempo aceptable. Pero vamos a ver el número 2. ¿Qué dice la Biblia acerca del manejo del tiempo? El tiempo hay que entenderlo y discernirlo. Miren 1 Crónicas 2 y 32. Y es bonito este pasaje, porque fue cuando David estaba haciéndose de su ejército. Y usted lee ese pasaje y dice que vinieron de la tribu de Isaacar, de Manasés, de Gad, de Zabulón, de Rubén, de Manasés. Todos trajeron y aportaron gente de ejército, gente diestros con la jabalina, otros con el arco y la flecha, otros a caballo, otros que eran sabios para aconsejar, otros que sabían mandar y otros que sabían obedecer. Y usted lee ahí de las tribus de Isaacar. Y estos hombres, da la característica a Dios que de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Mire qué interesante, estos hombres eran 200 y ellos eran entendidos en los tiempos. ¿Y sabe cuál es la ventaja de ser entendidos en los tiempos? Que sabían lo que había que hacer.
Y yo no me atrevo a decir que no se pelaban ni una, ¿no? Pero generalmente las acertaban. Y de paso, como sabían lo que habían que hacer, tenían otro resultado. La gente le seguía. Y esto es el concepto primitivo de un líder. Entender los tiempos, aún en una empresa. El líder debe entender la situación que se está viviendo alrededor y saber qué hacer con políticas, con procedimientos, etcétera, y tiene que ser seguido por los demás. A veces la empresa pone un título solamente, pero el líder, según la Biblia, es aquel que esté entendido en las cosas de los tiempos que están pasando. Por eso es que el creyente tiene un potencial tremendo siguiendo a Jesús de ser un líder de influencia. Y todo líder de influencia cristiano va a llevar a los demás a Cristo y va a hacer que los que le sigan, ser discípulos de Cristo, sean potencialmente multiplicadores del Evangelio de Jesucristo. Pero estos hombres sabían lo que Israel tenía que hacer, y yo no creo, hermanos, usted me va a perdonar acá si yo me equivoco, pero esto no fue algo que les vino así y se despertaron de la noche a la mañana. Ya yo soy entendido en los tiempos. Yo no creo que eso venga así. Puede ser que algunos son dones sobrenaturales que Dios los da, puede ser, sí. Pero mire lo que el salmista dice en el Salmo 119 y 73 en la Nueva Versión Internacional. Dice: con tus manos me creaste, me diste forma, dame entendimiento para aprender tus mandamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que el que es entendido en los tiempos, es entendido en la voluntad de Dios, porque busca hacer la voluntad de Dios, es intencional. Somos tú y yo intencionales en buscar la voluntad de Dios. Pero hay un elemento bien importante que no debemos dejar de pasar por alto, o no debemos pasar por alto. Mire lo que dice la primera frase: con tus manos me creaste. El entendido en los tiempos se sabe de dónde viene, se humilla y sabe que es creación de Dios y que sin Dios nada puede hacer. En otras palabras, el entendido en los tiempos es primeramente un hombre, una mujer humilde que sabe de dónde viene y nunca dice que se la sabe toda. Señor, dame entendimiento para aprender tus mandamientos. El líder, el entendido en los tiempos, es obediente y sumiso a sus líderes. Y está constantemente buscando la forma de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Otro, el número 3. El tiempo hay que redimirlo. Ahora, esta palabra, sumamente interesante. Esta palabra es la que se usa en la Biblia en conexión con la redención que Cristo hizo para nosotros. Y el griego del Nuevo Testamento, de los que saben, hablan de 3 palabras. Habla de agorazo, exagorazo y lutroo. Esas son unas palabras que están ahí que saben los sabios. Pero agorazo es cuando aquel que ha sido vendido está expuesto en el mercado. Nosotros estamos esclavos, vendidos al pecado, y hemos cantado hoy: Señor, en libertad, la libertad que me has dado. Todos hemos sido esclavos por el pecado, por Satanás, pero Cristo nos libertó. Esa es la palabra agorazo, en el mercado, y Cristo nos compró. Y nos ha comprado a precio altísimo de su sangre preciosa, siendo rescatados no con oro y con plata ni con cosas, piedras preciosas, ¿verdad? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor a nosotros. La sangre de Cristo es el precio que ha sido pagado para nosotros ser libertados. La segunda palabra es exagorazo, y la palabra ex, usted oye cuando dice, bueno, en inglés esta palabra dice exit, tiene esa raíz. Cuando dice extraer, que es tomar y sacar fuera. Bueno, exagorazo viene, esa raíz es la propia. Es que Cristo nos ve en el mercado y nos saca del mercado y nos ha trasladado de Satanás a el reino de su amado Hijo. Nos ha transportado de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha trasladado de la muerte a la vida. Gloria a su nombre.
Y la última palabra es lutroó. Y lutroó quiere decir que lo ha soltado en su reino. Nosotros tenemos libertad, no libertinaje, libertad para andar en los caminos del Señor. Tenemos libertad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos libertad del pecado. Y no deberíamos, como dice Romanos 7, otra vez estar bajo la esclavitud del pecado, que puede existir cuando nos descuidamos. Ahora, volviendo a esto otra vez, es que tenemos que volver al Evangelio. Tenemos que estar en la raíz de Cristo, en lo que es la cruz y la verdadera libertad que tenemos en Cristo por medio de su sangre preciosa. Pero esta palabra redimir el tiempo viene de ese concepto. Es decir, el tiempo hay que hacer que valga la pena aunque nos cueste muchísimo. Oiga bien, ese es el concepto de andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Es decir, compra el tiempo. Es decir, quita todo lo demás que no valga la pena y haz que valga la pena para Dios, aunque te cueste. Orar. Ay, pero me tengo que levantar muy temprano. Redime el tiempo. Leer la Biblia. Orar. Llamar a los hermanos. Visitar. Que cueste. Redime el cuento. Ir para la iglesia. Siempre hago énfasis. Claro, tengo que hacer énfasis, ¿verdad? Porque esta es una institución divina. Redime el tiempo para venir a la iglesia. Que te cueste. Me cuesta, me tengo que parar a las 2 de la mañana. Bueno, te quedas durmiendo aquí y te sales del trabajo de una vez. Cualquier cosa, hermano, vale la pena redimir el tiempo para el Señor. Y esto es bíblico. Pero hay un dato interesante que él dice, andad sabiamente para con los de afuera, antes de entrar en redimir el tiempo. Parece que la idea del apóstol es que lo que hayamos de ser con este sacrificio del tiempo, que valga la pena para Dios, pero en testimonio de los que no son salvos. ¿Sí lo ven claro? Andad sabiamente para con los de afuera. Es decir, que nosotros podamos ser un olor fragante al Señor, que el redimir el tiempo sea en virtud de la gloria de Cristo para su gloria, pero también para que los demás sean alcanzados, impactados por la forma tuya de redimir el tiempo para Dios. Y él abre en el versículo 6, nos da otros datos, nos dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y esto es el arte, esto es un arte, solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. ¿Cómo respondo yo correctamente a mi marido, en caso de una dama, a mi esposa, en caso de un caballero, a mis padres, en caso del hijo, ¿verdad? A mi hermana, cómo respondo, pero también cómo respondo al inconverso, cómo me comporto en el trabajo, cómo me comporto en la escuela. Estoy siempre dispuesto a dar una palabra de ánimo, o siempre estoy dispuesto a dar una palabra de regaño, o una palabra de desánimo, o una palabra que yo soy el más, la mujer más fuerte, o el macho más macho, y que sepan que yo soy cristiano, pero no soy tonto, por no decir otra palabra. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Mire, vea el ejemplo del Señor. Cuando Él se encontró con aquella mujer que la trajeron, que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Piense un momentico, si nosotros hubiésemos estado allí, ¿qué hubiésemos hecho? Tuviéramos, yo creo que algunos aquí soltaron la piedra. Ay. Hubiésemos estado allí también. Pero mire la gracia del Señor, cuando le dice, ¿quién de vosotros que esté sin pecado sea el primero en lanzar la primera piedra? Y todo el mundo empezó a soltarla. Y Él pregunta, ¿se han ido todos los que te han condenado? Él dijo, ni yo te condeno. Eso fue una palabra de gracia. Pero después dijo, vete y no peques más. Eso es una palabra con sal, una palabra sazonada. Seamos dispuestos, hermanos, a aprender del Señor, a saber hablar con gracia y a saber sazonar nuestras palabras. Como debéis responder a cada uno. Efesios dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Léase la carta de Santiago conmigo. Léala. ¿Cómo dice? ¿Cómo es posible que una fuente no puede tener a la vez fuente amarga y fuente dulce? Y habla de la lengua. La lengua es un miembro pequeñito, pero es un mundo, enciende la misma rueda de la creación.
si no puede dominar su propia lengua? Dígame si aplicáramos lo que dice el Señor. Córtese el miembro que está echando broma, ¿verdad? ¿Qué pasa? Me corté la lengua. ¿Por qué? No sé. Bueno, Colosenses nos dice en 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjense dos cosas importantes. En Efesios 4:29 nos dice, para la necesaria edificación, la boca, cuidarla. Pero no nada más de eso. En Colosenses nos dice el andar, es el actuar. ¿Cómo actuamos? No solamente qué decimos, pero en conclusión o en resumen, es actuar conforme a lo que decimos. Eso se llama ser íntegro. Eso se llama ser cónsono con lo que estamos predicando. El mundo lo dice así. Sí, mira, que fulanito está predicando la moral en interiores. Perdóneme la expresión traída del coloquio, pero o el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Hermano, no debamos tener miedo. Seamos expuestos delante del Señor, confesemos nuestros pecados, somos seres humanos, pero vivamos la vida que el Señor quiere que vivamos, redimiendo el tiempo. Y creo que es el último. El tiempo hay que aprovecharlo. Aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, una razón para aprovechar el tiempo es que son malos. La mayoría del tiempo es malo. Las conversaciones que usted escucha son malas. Las políticas que aplica el gobierno son malas. La gente alrededor son malas. Y usted está influenciado al mal también. Por eso es la lucha constante del creyente. Cuando acuerda, usted se ve hablando igual que ellos. Se ve participando en los mismos chistes que ellos. Haciendo lo mismo que ellos hacen. Tengamos cuidado, hermano. Somos un pueblo especial, amén. Somos un pueblo diferente, peculiar, distinto entre las naciones. Usted tiene un llamamiento celestial. Usted no anda con la corriente de este mundo y no debe andar. Sépalo, entiéndalo. Somos hijos de Dios con un llamado altísimo, hermanos, de redimir y aprovechar el tiempo. Mire, aprovechando el tiempo, dice el Señor en Juan 9:35. Me es necesario hacer las obras del que me envió, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hermanos, mientras nosotros tengamos salud y el tiempo que tengamos, redimirlo para la presencia del Señor, el Señor te va a bendecir. Aprovechalo, porque hay momentos en que nadie puede trabajar y digas al final de tus días, caramba, perdí mi tiempo. Ojalá que esto no sea así. Hermanos, entonces, por favor, siempre tengamos en cuenta el redimir el tiempo, el considerar el tiempo, en aprovechar el tiempo y en tener el tiempo como la primera prioridad en tu vida en cuanto al Señor se trata. Este mensaje no es para los jóvenes, nada más, es para todos. Pero mire lo que dice este himno. La letra está chiquita, por eso es que es para jóvenes, ¿verdad? Porque no lo vemos desde allá. Pero dice, es tiempo de la siega, y tú sin vacilar, declarando con holgura, no hay que trabajar. Mientras tanto que el maestro te vuelve a llamar, joven, joven, ven, trabaja ya. Pero puedes decir, puedes poner tu nombre allí. Ven y ve a los campos blancos como están, aguardando manos que los segarán. Joven, despierta, hazlo pronto y alerta. Sé el primero en decirle, heme aquí, Señor. Por doquier se inclina la madura mies, que las arras mueven, y qué bella es. Joven, despierta, hazlo pronto y alerta. Pocos días hay, te restan para el segador. La última estrofa o la penúltima dice, las gavillas que recogen joyas de esplendor brillarán en la corona que dará el Señor. Busca pronto eternas joyas, Dios es premiador. Joven, joven, ven, trabaja ya. Ahora sí, la última dice, va pasando la mañana, va pasando el tiempo y nunca volverá. Pues el tiempo de la siega aquí terminará. Te hallarás al fin vacío ante el Creador. Joven, hermano, hermana,
ven, trabaja ya. El Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Padre, queremos en esta hora meditar en estos versículos que tú nos has dado, Señor. Qué importante es el tiempo. Cuán importante es lo que tú nos has dado, Señor. Nos has dado este tesoro, incluido el mensaje, pero el tiempo en vasos de barro. Señor, gracias por tu palabra. Cuán sabia es. Ayúdanos, Señor, a redimir el tiempo, cueste lo que cueste, para tu gloria y tu honra. Que no nos dejemos llevar por la corriente del mundo, que desperdicia su tiempo en cosas vanas y no fructíferas para ti, Señor. Reconocemos que hemos fallado, Señor, que hemos puesto nuestra mirada, nuestra prioridad en otras cosas que no deberían de ser. Ayúdanos a hablar con nuestra boca cosas a tiempo, con gracia y sazonada con sal. Pero también ayúdanos a andar sabiamente con los de afuera, sabiendo que somos cartas leídas. Señor, y si alguno no es salvo, permite que pueda pensar y saber que hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Que si oyeren hoy tu voz, que no endurezcan sus corazones. Gracias por Jesús. Gracias por la obra hecha una sola vez y para siempre en un kairos específico por ti allí en el Calvario, pero que nos puede dar la eternidad para ti al aceptarle como Señor y Salvador. Gracias por su sangre derramada. Gracias por su muerte y su poderosa resurrección de entre los muertos. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti en este tiempo que nos has dado. Te damos las gracias, la honra y la gloria para ti. En el nombre precioso de Jesús.